Hola de nuevo. Ahora vamos a ver la personalización de sitios de SharePoint Online. Soy José García, trabajo en los servicios profesionales de Danisoft y para enviarnos cualquier consulta podéis utilizar el correo que veis en la pantalla. El primer elemento de personalización que tiene cualquier sitio de SharePoint es la plantilla que elegimos para la creación del sitio. Según la plantilla que elijamos, nos va a proporcionar una determinada combinación de bibliotecas, páginas, listas, etc. Como ejemplo vamos a hacer algunas personalizaciones dentro de este sitio, que es el que crea por defecto cuando damos de alta la evaluación de Office 365. Vamos a llamar proyecto de personalización de SharePoint a aquel que hacemos con las herramientas que nos proporciona SharePoint para modificar los sitios. Por supuesto que hay otro tipo de proyectos más avanzados en donde utilizamos SharePoint Designer, que es una herramienta gratuita que podemos descargar desde Microsoft, que nos permite editar nuestro sitio y crear workflows, plantillas, etcétera, pero de una forma un poquito más avanzada. Además, tenemos los proyectos de Visual Studio 2010 o de Visual Studio en general sobre SharePoint. Son proyectos de programación. SharePoint es una aplicación ASP.NET y por tanto podemos desarrollar esa aplicación con componentes, etcétera, desde Visual Studio. Hay que aclarar que hay dentro de lo que es un desarrollo de Visual Studio para SharePoint varios tipos de soluciones. En Office 365 las únicas soluciones que podemos implementar son las llamadas sandbox. Son web parts, como los web parts que se pueden utilizar en aplicaciones web hechas con Visual Studio, en donde creamos un componente que además va envuelto, por así decir, dentro de una envoltura que nos permite parametrizar ese mismo componente. Este tipo de web parts son los que se pueden utilizar en SharePoint habitualmente, y en el caso de SharePoint que hay en Office 365, este es el tipo de soluciones, las de sandboxes. No nos vamos a complicar mucho más con eso. También hay otras herramientas como Infopath que nos permiten hacer formularios XML de una forma sencilla, es una herramienta de Office, y estos formularios se pueden publicar a través de SharePoint y utilizar de forma colaborativa los formularios. Vamos a empezar con las herramientas que nos facilita SharePoint para su personalización. Hay dos elementos que son básicos a lo largo de todo SharePoint. Son las bibliotecas y las listas. Las bibliotecas, ¿qué son? Pues bibliotecas de ficheros. Estas bibliotecas de ficheros pueden contener documentos, imágenes o cualquier tipo de fichero. ¿Qué ocurre? Si son ficheros con formato de Office, SharePoint los va a entender, obviamente, y va a saber manejarlos y va a entender que es una hoja de cálculo, una presentación o un documento. Si son otro tipo de ficheros, bueno, pues lo va a tratar como ficheros. Y por otra parte, las listas. Las listas son, por así decir, bases de datos. Tienen diferentes tipos de formateado y, por ejemplo, esta de mis anuncios es una lista donde podemos, bueno, pues, grabar datos, cambiar tipos de campos, incluir más nuevos campos, etcétera, como en cualquier base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito más despacio. Una de las funcionalidades principales de SharePoint es la de ser un gestor de contenidos. Esto viene dado porque nos permite utilizar bibliotecas de ficheros en donde podemos cargar un gran número de documentos, ficheros, etc. ¿Qué ocurre cuando tenemos un número importante de documentos? Obviamente
un árbol de directorios que podamos tener en un explorador, donde vamos creando subdirectorios y etcétera, puede ser útil hasta un número determinado de ficheros, pero cuando ese número es muy importante, encontrar algo ahí empieza a ser bastante complicado. Por eso es importante poder utilizar los metadatos. Los metadatos son estos campos que vemos, que son campos que también se guardan dentro de SQL, que además de lo que es el fichero en sí, nos proporcionan pues nombres, la fecha de modificación, qué es la modificación o cualquier otro dato que queramos incluir. Estos metadatos, por supuesto, podemos modificarlos según nos convenga, ampliarlos, quitar campos, etcétera. ¿Qué nos van a permitir estos metadatos? Nos van a permitir filtrar, clasificar, etcétera, los ficheros hasta poderlos, bueno, alcanzarlos de una forma sencilla. Estas bibliotecas, por supuesto, son perfectamente configurables, tienen una cantidad de opciones de configuración enormes, donde podemos llegar a bastante detalle. Además de la configuración, como decía, hay unas columnas que son parte de una base de datos que está guardada en SQL, que son esos campos porque nos van a servir pues para dar una información adicional sobre nuestros ficheros, donde vamos a guardar toda su información que nos va a servir para la clasificación. Y además vistas, podemos crear diferentes tipos de vistas sobre nuestras bibliotecas, seleccionando un determinado número de campos de los que la biblioteca tiene, ordenándolos de una manera determinada, creando ordenamientos por esos campos, haciendo filtros, etcétera. Podemos ir creando tipos de vistas, bueno, hasta personalizar nuestras vistas como queramos. Por supuesto, también podemos ir creando o bien columnas que ya existen, añadiéndolas a nuestra biblioteca, o crear nuevas columnas bueno, que nos faciliten el ir incluyendo información que nos puede ser útil dentro de nuestros elementos. Muy bien. La personalización, como veis, es muy sencilla, no tiene, bueno, mayores dificultades. Vamos a poder trabajar con nuestras bibliotecas. Por supuesto, podemos crear la cantidad de bibliotecas, vistas, etcétera, que nos interesen. Podemos cargar documentos en cada una de esas bibliotecas hasta que nos sea necesario, y a lo largo de todo SharePoint vamos a tener este ribbon, esta cinta de opciones disponibles. Es la típica cinta tipo Office 2010, bueno, que nos va a permitir ir trabajando con todas las opciones. Esta cinta, estas opciones van a ir modificándose contextualmente y también según los permisos que tengamos para dentro de los usuarios que estén trabajando. Si tienes un mayor número de permisos, pues tienes más opciones en estas cintas o no. Aquí, como administrador, pues tenemos la configuración, la conexión con SharePoint Designer, con los workspaces de SharePoint, etcétera. Si volvemos a nuestro sitio de grupo, el otro elemento que habíamos dicho que son fundamentales son las listas. ¿Qué tipos de listas tenemos? Hay muchísimas.
Una lista básicamente es lo que todos entendemos por lista en una base de datos. Pues un grupo de campos que tienen un formato determinado y además se puede podríamos incluir imágenes, vínculos, etcétera. ¿Vale? Perdón, hay que poner HTTP que si no, no. ¿De acuerdo? Eso es lo que entendemos habitualmente por una lista. Con la diferencia de que la cantidad de formatos que tienen estas listas son importantes. En acciones de sitio, además de otras muchas opciones, nos facilita la cantidad de listas y bibliotecas que vienen preconstruidas para ser utilizadas. Por ejemplo, en las bibliotecas pues tenemos bibliotecas de archivos, de conexión a datos, etcétera. Tipos de listas, pues un montón. Por ejemplo, el calendario típico de Outlook pues también lo considera como una lista. Al fin y al cabo es una base de datos con un formateo bastante específico. Tenemos listas personalizadas, listas externas contra contra datos, fuentes de datos que están fuera, tareas que se pueden sincronizar con nuestro Outlook, etcétera. Si revisamos todos los tipos de elementos que tenemos, veremos que además de lo que son bibliotecas y listas, en cuanto a organización, ya habíamos visto los sitios, pero también tenemos las páginas. Podemos crear páginas que pertenecen a un sitio a efectos de organizar nuestros elementos. Las páginas también quedan metidas dentro de una biblioteca de páginas y podemos darle visualizarlas en el menú izquierdo, en la parte de arriba. Por supuesto, todo esto es perfectamente modificable según nos conviene. Las páginas son, si tenemos derechos, obviamente, son editables si se puede trabajar sobre ellas. Vamos a muy rápidamente ver un ejemplo de utilizar pues nuestras web parts o componentes que en algunos casos vienen ya, en la mayor parte de los casos vienen ya precargados, o podemos cargar algunos de fabricantes como por ejemplo estos de Component One que fabrica algunos elementos que mejoran la visualización, las gráficas, etcétera. Hay muchos terceros fabricantes que nos proporcionan web parts para SharePoint. No vamos a ir uno a uno viendo todos los tipos de componentes que nos proporciona SharePoint porque son muchos. Simplemente, vamos a coger alguno y ver un poco cómo funciona. Normalmente un webpart, como decía, es un elemento, un componente web que además nos permite acceder a sus propiedades, que como veis están aquí, donde vamos a poder configurar ese webpart. Por ejemplo, en este access webpart vamos a visualizar una hoja de cálculo de Excel. Por ejemplo, cojo esa de Northwind. En este Excel Web Access, es el acceso de web a hojas de cálculo de Excel donde podemos hacer
que se compartan estas hojas de cálculo. Vamos a configurar todas sus características de visualización, de comportamiento, navegación, etcétera, ¿vale? Y va a pasar a formar parte. Vamos a cerrar las características de nuestro sitio. Bueno, aquí abajo ya tenemos nuestra hoja de Excel cargada. ¿Qué es lo que me está cargando aquí? Me está cargando una instantánea de la hoja de Excel tal y como la tenía. Con estas instantáneas las vamos a poder compartir para publicar nuestras hojas de cálculo. Sin embargo, aquí sobre Excel no vamos a poder hacer modificaciones. Sí podemos actualizarla para que traiga la última versión, si alguien ha hecho una modificación, etcétera, o buscar datos. Pero para hacer las modificaciones, cada usuario puede hacer las modificaciones que sean necesarias y posteriormente hacer la sincronización con los datos en SharePoint. De esta manera, con estos componentes podemos ir personalizando nuestro sitio hasta donde nos convenga.